te damos gracias en esta hora por el enorme privilegio que tú nos concedes de poder disfrutar este nuevo día, esta misericordia que dice tu palabra en Lamentaciones 3:22, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Agradecido por la oportunidad que nos concedes de oír tu palabra, tener este privilegio de ser enseñados, adiestrados, capacitados a través de esta palabra que nos hace tanto bien. Yo oro por cada persona que escuche estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Aprovecho para agradecer y saludar a todos los radioescuchas que a través de diferentes emisoras en Colombia, en España, en México, en algunos lugares, que mire lo que hace Dios. Coloca personas sin nosotros llamarles, sin nosotros proponerlo. Ellos mismos de su propio salario pagan a emisoras para que coloquen el devocional. Imagínense lo que Dios está haciendo. Es un aceleramiento para que la palabra corra y sea glorificada. También a los confinados. Estamos entrando a las cárceles. Imagínense eso. A las cárceles les saludamos. Recibe un saludo de parte de los pastores de los devocionales desde el corazón de Dios. Les bendecimos. Sigan adelante, que ustedes son libres. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza extraordinaria que ha sido, una explosión, pero mejor dicho, enorme lo que Dios está haciendo. No hay día, escuche lo que le estoy diciendo, no hay día que no recibamos testimonios de lo que Dios está haciendo a través de estos devocionales y específicamente de esta palabra tan puntual que Dios nos está dando. Estamos hablando bajo el tema "No acepto los negocios de Faraón". Estamos estudiando lo que Faraón, figura de Satanás, le plantea a los hijos de Dios, al pueblo de Israel que había salido de la esclavitud. Le plantea esos negocios para no dejarlo ir, pero ya la orden de Dios, dígame quién la puede detener. Lo que Dios hace, lo que Dios dice, nadie lo puede estorbar. Pero los negocios que plantea el enemigo son verdades en el sentido que usted y yo nos revela la astucia del enemigo, y que muchas de esas cosas que él plantea es una verdad espiritual para que conozcamos cómo trabaja el enemigo y también si nosotros estamos negociando con él. El tema no es, yo no voy a aceptar ningún negocio con el infierno, ni con Satanás, ni con ninguno de sus servidores, ningún negocio, pero es que él lo hace de una manera tan sutil como negoció Adán y Eva con él, de una manera tan sutil en la que muchos están cayendo, o tenemos que ser sinceros, muchos en algún momento hemos caído. Entonces Dios se nos adelanta, y el tercer negocio que el enemigo, cuando digo que Dios se nos adelanta, es para avisarnos antes, para que nos volvamos diestros y saber cómo hacer frente a los desafíos del diario vivir. ¿Qué es lo que hoy en día estamos viviendo? El negocio que Faraón planteó. Exactamente. ¿Sabe? Se lo digo como pastor. ¿Sabe cuántas consejerías, cuántas esposas se quejan diciendo: pastor, perdí a mi esposo? Desde que salieron los celulares, las computadoras, nuestro hogar tomó otro rumbo totalmente diferente. En nuestra casa hacíamos altar familiar, orábamos juntos, leíamos la palabra, habían disciplinas en la casa. Pero hoy en día ya teníamos buena comunicación, mi esposo y yo. Hoy en día se perdió todo eso se perdió, y es porque Satanás le planteó, o sea, Faraón le planteó a Moisés y les dijo: vayan solo los hombres. O sea, Moisés les dijo: no, la orden de Dios es ir mujeres, niños, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres,
vacas, ovejas, todo mundo tiene que ir. Y Faraón dijo, no. Nadie, no, déjeme a su mujer aquí y déjeme a sus hijos aquí, pero vayan solo los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día estamos viendo? Esa ausencia de paternidad y esa ausencia de esposos que deben de involucrarse no solo velando por la vida espiritual de sus esposas y de sus hijos, se perdió completamente. Ahora, la posición de autoridad que Dios le ha dado al hombre, recuerde que les mostré bíblicamente cuando Dios le gritó a a Adán y le dijo, ¿dónde tú estás? Y cuando digo que le gritó, es porque él había perdido esa posición de autoridad, pero ¿dónde estás? No, pues aquí en TikTok. ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estás? En Facebook. Pero no ves que están destruyendo tus hijos, te los están educando en tu cara. No, aquí estoy viendo una película en Netflix. Pero tu esposa no está siendo atendida. No, es que ella sabe que yo la amo. Pero ¿qué está pasando con los hombres? Porque están negociando sencillamente con Faraón. Ahora, yo le mostré el día de ayer, cuando ahí terminamos en el pasaje de Nehemías capítulo 4, cuando Dios toca el corazón de Nehemías para que fuese a construir los muros de Jerusalén, porque recuerde lo que representaban los muros. Las murallas en ciudades de aquel entonces eran, hablaba de seguridad, de protección, no solo para cuidar las pertenencias, sino también las personas. Y estaban derrumbadas completamente. Entonces se levantaron enemigos que no querían dejar que Nehemías construyera. Siempre el enemigo va a tratar de impedirte que tú edifiques tu casa, tu hogar, tus hijos. Entonces es bien revelador que Dios le revela la estrategia a Nehemías y les dice, ok, aunque la gente les haga la guerra y se burlen de ustedes, Nehemías dice que repartió en grupos y es bien revelador cuando dice, y los puse, voy a volver a leer el versículo 13 de Nehemías 4, entonces por las partes más bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse pueblos por familias con espadas y les dije que tenían que pelear. Peleen por su casa, peleen por sus hijos. Eso lo hablamos, eso lo estudiamos de una manera extraordinaria. También aprendimos otro principio, que aquí fue donde nos quedamos literalmente el día de ayer. Cómo esta Jocabed, la mamá de Moisés, comenzó a calafatear a su hijo cuando era niño, a Moisés. Este que está sacando al pueblo de Israel, su propia mamá lo educó. Y cuando él creció, habiendo tenido todos los beneficios, podía haber, mejor dicho, permanecido allá en el palacio de Faraón con todo derecho, porque la mamá se lo crió a la hija de Faraón, porque ella lo tomó como un hijo. Pero yo pregunto, ¿qué le enseñaría Jocabed a Moisés? Que cuando él fue adulto dijo, prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites y las riquezas de Faraón. ¿Qué fue lo que le enseñó? Tuvo que haberlo calafateado muy bien para que la emoción y la maldad del mundo y la corriente del mundo no entrara en la arquilla, en la canastilla, no entrara y lo contaminara. Hoy hay un agua, escuche, hay un agua y no la voy a mencionar. Voy a orar para que Dios ahora le dé discernimiento cuál es el agua que está tratando de meterse a su casa. ¿Cuál es el agua que está tratando de meterse en su casa para contaminar a sus hijos, a su generación, a su esposo, a su esposa? ¿Cuál es el agua podrida, lanzada del mismo infierno, que está tratando de meterse en la arquilla donde pusiste a tu hijo? Y los padres no están viendo que esa agua está inundando la casa. Se está metiendo y va a arrasar, a acabar con todo. Yo creo que la mayoría de los países, en algún momento de la vida experimentamos ríos o aguas o inundaciones que se meten a las casas. Quizás a la suya nunca se ha metido,
pero en lugares así pobres usted ve, en cualquier país. En cualquier país, el agua, alguna catástrofe, lluvia, como aquí en Houston, Texas, hay muchos huracanes, lluvia terribles que hay que desalojar ciertos sectores. También sé que en Colombia hubo cosas como esa, bueno, y en otros países. Cuando el agua entra, que viene sucia, ella arrasa con lo que sea. Ahora, permítame usar este ejemplo literal del agua para aplicarlo espiritualmente. Hay una agenda satánica. Escuche lo que le voy a decir. Una agenda satánica, y viene en forma de río que está contaminando, ya ha arrasado a muchos hijos, incluso hasta hijos de pastores. Ha arrasado a muchos esposos. Pero ¿y dónde está el papá? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están? No, están entretenidos negociando con Faraón. Entonces, cuando nosotros, mis amados hermanos, no atendemos eso, entonces los hijos entran en inmadurez y rebeldía. ¿Y sabe cómo somos nosotros? Los que aceptan el negocio de Faraón son los padres que culpan a la iglesia por la inmadurez y la rebeldía de sus hijos o de sus nietos. Es que en la iglesia no hacen actividad para nuestros hijos. Es que en la iglesia, la iglesia los tiene 1 hora o 2 horas máximo si hay muchas actividades, pero tú los tienes toda la semana en tu casa. Tú los tienes toda la semana y tu hijo en 1 hora que se le enseña la palabra, entonces tiene que cambiar. Y los que negocian con Faraón comienzan, muchos padres, no hacen el trabajo en casa y entonces culpan a la iglesia. Recuerdo una vez, literalmente, esto es algo real, en una iglesia en Boston, donde estaba pastoreando, estaba en Lowell, pero ahí en Boston, un pastor estaba en su iglesia y le pregunta porque los niños estaban bien imperativos, bien inquietos, irrespetuosos, groseros, tirando un sinnúmero de cosas. Habían varios ahí. Entonces el pastor le pregunta al director de los niños, le dice, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué los niños están así? Entonces el maestro le dice, pastor, es que la culpa es de Jesús. Y yo, ¿cómo así que la culpa es de Jesús? ¿Cómo así? Explíqueme, ¿cómo así? ¿Qué me quiere decir usted que la culpa es de Jesús? Sí, es que mire, el Jesús que los niños ven en su casa no es el mismo Jesús que los niños ven en la iglesia. Es decir, porque hay padres que llevan los hijos y vea, repáremelos, pero al Jesús que ven en el hogar, no reinando, hay groserías, griterías, maltratos, pero cuando llegan a la iglesia, mire, por favor, solucióneme este problema. Nosotros no podemos permitir que venga esta agenda satánica para contaminar nuestros hijos. Tenemos que renunciar a ese negocio que Satanás está planteando. Cuando hablamos de este principio, mis amados hermanos, es muy revelador que usted y yo renunciemos a ese negocio que Satanás plantea para salvar a nuestra familia. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.